¿Cómo resolver los mayores miedos de la escritura, de ser escritor? Son unos cuantos y se pueden superar. Y en cierto modo este escenario en el que hoy me pillas, en una plaza abierta en la que va a haber ruidos de fondo, es ideal porque muchas veces los miedos del escritor no son sino darse cuenta de que no somos tan buenos. Mira, los miedos del escritor van desde escribir un libro y que nadie lo lea, el quedarte atascado, bloqueado en una parte de la historia después de estar muy inspirado, el que alguien lo lea y diga esto no es tan bueno, o esto está lleno de agujeros de guión, o esto, pues dedícate a otra cosa. Luego está el miedo más básico, que es cuando acabas de empezar y sencillamente te cuesta arrancar, te cuesta saber siquiera cómo empezar. Si te das cuenta que todos los miedos tienen que ver con la idea de no ser lo bastante bueno. Y eso es algo que en realidad no tiene mucho sentido. Porque si por ejemplo hablamos de, qué sé yo, vamos a hablar de un pintor, Picasso, pues Picasso, según a quien le preguntes, es uno de los mayores artistas de todos los tiempos. Pero si le preguntas a otros, Picasso es poco menos que un estafador o un cabronazo. Y es verdad que a nivel personal Picasso no era un ejemplo a seguir, pero digamos que incluso ya en cuanto a obra mucha gente no es fan de lo que hacía Picasso. Y seguro que tú conoces varios ejemplos de escritores que lo han petado, pero que luego su obra la lees y no es para tanto. A mí en lo particular me pasó con Susan Collins, creo que era así, la escritora de Crepúsculo. Hombre, hoy por hoy entiendo y sé mejor por qué historias como Crepúsculo han funcionado, porque es más una forma de fantasía femenina de 14 años en la que un ser increíblemente poderoso, increíblemente guapo, increíblemente seductor se va a ver totalmente rendido a los pies de una chavala sin personalidad. Por eso funcionan historias como Crepúsculo. Pero ojo, tú piensas que para una chavala de 14 años Crepúsculo es la mejor historia jamás escrita. ¿Por qué? Porque despierta las emociones que Crepúsculo tiene que despertar en ese tipo de lector. Tú en cambio que tendrás, qué sé yo, 20, 30, 40, 50, lees Crepúsculo sin que esté tan enfocado a un lector como tú y te parece una basura. Ahora, lo que está claro es que la escritora de Crepúsculo ha triunfado como escritora. Y si no, pues piensa en otros autores. Yo no hace mucho tuve una conversación con una señora acerca de Ken Follett y Arturo Pérez Reverte. Y lo primero que me suelta es que, esos escritores no tienen ni idea de en qué mundo vivimos y escriben como si estuviésemos todavía en el siglo XIX haciendo tochos intragables. Tochos de que para ella, tener un libro tan largo, un libro tan extenso, en esta época con tantas distracciones, con tan poco tiempo, pues era inviable. Y ojo, piensa en lo que han conseguido Ken Follett o para Arturo Pérez Reverte. Santiago Posteguillo, hay gente que le encanta cómo escribe sus novelas históricas, pero hay gente que dice, es que para eso me leo un libro de historia. Y da igual, tú piensa en cualquier artista, piensa en cualquier escritor, piensa en cualquier persona que haya escrito un libro. Hay gente a la que le va a flipar y gente que le va a parecer una basura, ¿vale? Hay cositas que universalmente la gente dice, vale, esto es muy bueno. Es Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes, Bram Stoker con Drácula, Mary Shelley con Frankenstein, vale. Pero realmente luego mucha gente hace esos libros y no les gusta tanto. Don Quijote, yo conozco gente que considera a Don Quijote un coñazo. Don Quijote es una obra imprescindible de la historia de la humanidad. Y con todo esto lo que te tienes que dar cuenta es que, bueno o malo, aunque obviamente hay cosas que son propias de un libro malo, que haya muchas erratas, que no se entienda nada, que las descripciones sean vagas y no puedas hacerte una mísera idea de cómo son los personajes, confusión en la narración y que no entiendes muy bien qué pasa, todo eso son síntomas de un mal libro. Pero cuando tú ya lo que es técnica lo haces bien, un libro, según quien lo lea, puede ser muy bueno o muy malo. Si tú escribes para adolescentes, un público juvenil, alguien de 60 o 80 años, casi automáticamente va a despreciar aquello. Si escribes para gente madura, un chavalín de 14 años le va a parecer un rollo. Es decir, el público también condiciona bastante la recepción de una obra. Piensa cuando te bloquees, cuando te sientas un poco insuficiente como para escribir un libro, que las limitaciones que tú tengas son algo muy secundario. En realidad, tú cuando escribes eres genuino, haces correcciones en serio, tienes cuidado, te lo curras, lo más probable es que como mínimo hagas un libro pasable. No te digo que tu primer libro sea una obra maestra, no te digo que sea una maravilla, pero a lo mejor haces un libro que es más que decente.
Y a lo mejor eso, pues como tú te estás comiendo lo malo que tiene escribir un libro, no lo estás viendo. O a lo mejor, como no eres famoso, porque eso nos pesa mucho a los escritores noveles cuando estamos empezando, piensas que has hecho una mierda de libro y a lo mejor tu libro es estupendo. Y si no, piensa cuántos libros o cuántas obras de arte no han sido conocidas solo porque alguien con recursos o con fama la ha puesto en el mapa. Vincent Van Gogh, no sé si lo sabes, pero era un desconocido hasta que un burgués lo puso en circulación en el mercado del arte. Antes de eso Van Gogh era un desconocido. Creo que pasó lo mismo con Tchaikovsky en Disney, le pusieron la música en 2000, en Fantasía, y lo petó, y a raíz de eso Tchaikovsky se volvió a hacer popular. Y muchos ejemplos más. Esto no sé si lo sabes, pero El Señor de los Anillos empezó a hacerse popular en Estados Unidos porque hubo un listo que hizo una copia pirata. Y a raíz de esa copia pirata y una polémica que hubo, una farándula, un escándalo, la gente empezó a leer El Señor de los Anillos. No porque tuviese un interés genuino desde el principio leer la obra, sino porque hubo un escándalo y seguramente mucha gente, como se suman a las modas, a los rollos, a lo que se pone, lo que está en boca de todo el mundo, pues acabaría leyendo El Señor de los Anillos por eso. Si tú de verdad te ves tan incapaz o tienes tanto miedo de cualquiera de las cosas que he descrito antes, te digo que no tiene mucho sentido. Tú, en el peor de los casos, escribirás un libro y muy paradito tienes que estar para que nadie se lo lea. Y sobre muy paradita, ya hemos hablado en muchos vídeos sobre cómo puedes hacer contenido en línea para promocionar tu libro, sobre cómo puedes ir a ferias, incluso municipales, que no te supongan ningún costo. Yo he estado en varias ferias municipales y no me ha costado ni un solo euro o ni un solo peso, nada. Es cuestión de moverse, de buscar sitios donde publicitarte. Tienes Instagram, tienes Wattpad, te tienes que mover. Y si haces todo eso, como mínimo alguien se lo leerá. Y si surgen errores o si surgen problemas, pues recuérdate lo que te he dicho aquí. Es que al final, si tú has hecho tu trabajo, ojo, insisto, remarco, si tú has hecho tu trabajo, te lo has currado, te has esforzado, has procurado que lo que es la historia, los personajes, los giros, las descripciones, el tono, la redacción, el estilo, la ortografía, haya quedado perfecto, entiende que va a haber gente a la que le va a gustar ese tipo de literatura y gente a la que no. José Guadalajara habla muchas veces de él. Es un tipo que escribe ficción histórica, pero es un tipo que cuida tantísimo el detalle y tantísimo el estilo que eso, él mismo lo dice, tiene un público objetivo muy reducido. Y estoy seguro de que conoces ejemplos. Por lo tanto, según acabe el vídeo, en cuanto tengas un ratito, aunque si estás viendo este vídeo habrás tenido un rato libre, ponte a escribir ese borrador, deja tus dudas en comentarios. También otros compañeros pueden responderte. Dejadme siempre lo que pensáis y lo que sentís, con qué problemas os encontráis, en qué estado se encuentra vuestro proyecto. Y eso también lo tendré en cuenta para hacer futuros vídeos. Porque si eres nuevo y no lo sabes, en Sueño por una Crónica traigo todos los días algún tipo de contenido. Videoblog, short, lo que vea que sea útil para que uno aprenda a escribir. Porque además son cosas que yo vivo del día a día. Soy Sergos de Rema, soy artista multidisciplinar, estoy haciendo una saga de fantasía de cero. Y para darla a conocer, hablando de... pues todos los días subo un vídeo de ese estilo compartiéndoos lo que aprendo. Y si funciona, tanto a mí como a vosotros, es que el sistema, el método, está siendo el correcto. Si quieres ver cómo avanzan estos proyectos, suscríbete. Si quieres recibir más cosas de escritura creativa, suscríbete. Si quieres expandir tu conocimiento, pásate por el canal de Cine Pelis con Amigos, donde ahí subo también reseñas y noticias de cine, donde hablo también mucho de guiones, así que aprenderás ahí también. En el canal de dibujo, estoy haciendo muchos vídeos en conjunto, pero si te interesa aprender a dibujar, ese canal te interesa. Y luego, por supuesto, puedes leerte y escucharte, lo que tú prefieras. El primer capítulo de Guía de Mundo, mi primer libro, es un libro de trasfondo de mi mundo de ficción, lo tienes en la descripción, te puedes pasar por ahí y escuchártelo para tener nuevas ideas. Y si cualquiera de estos proyectos crees que merece la pena, puedes apoyarme como mecenas en Patreon. Mi querido viajero, mi querida viajera, a escribir mucho y que encuentres bendiciones en tu aventura. Dharma Nimeldus.